medio, ¿vale? Nos vamos al agua. Hay un animal muy misterioso que en este caso, tan claro como tiene la táctica de reproducción del ciervo, sí que es verdad que la anguila no tenemos muy claro cómo, dónde se reproduce, hay muchos misterios por resolver. Sin embargo, si hay alguien que sabe de anguilas, ese es Carlos Fernández, catedrático del Departamento de Zoología, y nos va a contar algunos de esos misterios y por qué es necesario conservar la anguila. Hola, sí, bien. Bueno, pues sí, efectivamente yo voy a intentar hablar de una especie absolutamente que nada tiene que ver con la charla que acabamos de oír, y voy a hablar de un pez que tiene una vida bastante desconocida y bastante singular también. Bueno, primero lo que quería hacer es una especie de presentación del grupo en el cual estamos metidos, porque, bueno, en fin, es una especie de homenaje. Aquí nadie hace las cosas solo, sino que todo va dentro de un grupo en el cual, un pequeño y humilde grupo de la Universidad de Córdoba, en el que estamos desarrollando una serie de estudios relacionados con esta especie. Bien, vamos a hablar un poco del ciclo biológico de la anguila. La anguila podemos empezar diciendo que vive en las costas europeas, y cuando llega la época de la reproducción, estas anguilas realizan una migración. En principio salen de los ríos que habitan, se meten en el mar y realizan una migración que oscila entre los 6 y los 10.000 kilómetros hasta la zona de reproducción, que se sitúa en el mar de los Sargazos. Es decir, esta especie realiza una de las grandes migraciones del planeta. O sea, hay muchas especies que van y se mueven y se desplazan de unas zonas a otras para reproducirse, pero la de la anguila es una de las grandes migraciones en este tipo de reproducción, ¿no? Otra de las cosas interesantes que tiene la anguila es que una vez que entra en el mar e inicia su camino hacia el mar de los Sargazos, desaparece para la ciencia. O sea, no se conoce absolutamente nada de su desplazamiento migratorio, de dónde se reproduce, cómo se reproduce, es decir, lo contrario del ciervo. El ciervo se sabe que todas las pautas, como lo ha explicado, pero esta especie llega a una zona que se supone que está ubicada en el mar de los Sargazos. No se conoce dónde exactamente, a qué profundidad, ni cuáles son las características de su hábitat reproductivo. Tampoco se sabe si berrean o no berrean durante la reproducción. El caso es que todos los ejemplares se dirigen hacia una zona. Esta zona, como digo, es desconocida, y allí los machos y las hembras tienen un comportamiento, bueno, y una morfología completamente diferente. Las hembras son muchísimo más grandes que el macho. Ahí tenéis una hembra en fase reproductiva, una hembra absolutamente madura, la de arriba, y la de abajo es un macho, es decir, los machos son mucho más pequeños que las hembras, y teóricamente allí es donde se reproduce. ¿Cómo se sabe que es en una zona concreta? Pues porque hay un punto dentro de la zona del mar de los Sargazos donde aparecen y eclosionan y se encuentran las larvas más pequeñas, que es ese punto que pongo ahí con con este tamaño. Esto lo que representa simplemente son
tallas de larvas. Si en este punto es donde se encuentran las larvas más pequeñas, es de suponer que es en esta zona aproximadamente donde tiene lugar la eclosión, y conforme se va uno alejando de ese punto, de este epicentro, pues las larvas van siendo mayores. Por lo tanto, se supone que es en una zona muy concreta del Mar de los Sargazos donde se reproducen. Después, desde esta zona, pues en esta zona aparecen estas larvitas, unas larvitas que en nada se parecen al estado adulto, tienen una morfología, ahí podéis ver la cabeza de una larva de anguila, y aquí una larva de aproximadamente un par de milímetros de longitud. Todo esto, estos vídeos se han conseguido porque hay una etapa reproductiva que todavía, se está haciendo en cautividad. Es decir, se ha conseguido conseguir anguilas que maduren en condiciones de laboratorio. Se ha conseguido que eclosiones, se formen los embriones y aparezcan las larvas. Pero a partir de estas larvas, las larvas ya mueren. Todavía no está cerrado el ciclo reproductivo en plan de reproducción controlada o reproducción de laboratorio. El que lo consiga se va a hacer millonario, porque realmente el que cierre en el ciclo, pues la anguila es una especie comercial bastante codiciada, y por lo tanto, pues el grupo que lo consiga, pues ganará muchísimo dinero reproduciendo y vendiendo angulas y anguilas en tamaño comercial. Los japoneses ya lo han hecho, han llegado hasta la F3 con reproducción de laboratorio, pero no sueltan prendas. Entonces los europeos que están estudiando esto, pues han conseguido esta fase. Todo es cuestión de tecnología, todo es cuestión de dinero, y con el tiempo pues probablemente se conseguirá. Pero hasta ahora lo único que se ha conseguido es la obtención de larvas de por ejemplo, estas larvas vienen de ese proyecto europeo que es ProIL, reproducción de la anguila en cautividad, pero ya digo que llega a un punto concreto de desarrollo en que la angula o la larva de la angula muere. Bien, pues desde ese epicentro que he dicho en el Mar de los Sargazos, estas larvas inician recogiendo las corrientes del Golfo y empiezan a crecer, y aparece una fase que es esta, la fase de leptocéfalo. Se llama así, como podéis ver, completamente transparente. Estos ya son de 6 u 8 centímetros de longitud. Esta fase se llama leptocéfalo porque la anécdota que tiene es que en su momento, cuando se capturaron los primeros ejemplares de leptocéfalo, se pensó que era una nueva especie, distinta de la anguila. Dijeron, coño, una nueva especie. Y entonces le pusieron Leptocephalus brevirostris. Después se demostró que era una fase de desarrollo de la anguila. Y bueno, lo que se ha quedado ha sido con el nombre de leptocéfalo como nombre común de esta fase del desarrollo. Esta es la fase migratoria que inicia desde el punto de desarrollo. Esto es una simulación por ordenador, desde el punto de reproducción del área de los sargazos, cogiéndolo y recorriendo las corrientes del Golfo, empiezan a desplazarse estos leptocéfalos y utilizan estas corrientes del Golfo para llegar a las costas europeas y norteafricanas. Una vez que llegan, como podéis ver, hay un lote, digamos, que se dirige como al estrecho de Gibraltar, y otro que va directamente a la zona de Europa, del resto de Europa, ¿no? Se meten por el estrecho de Gibraltar y ya colonizan toda la cuenca del Mediterráneo, y el grueso, realmente el grueso, es el que choca contra el Golfo de Vizcaya y ya se distribuyen por toda la costa atlántica europea.
realmente donde hay angulas de verdad es en el Golfo de Vizcaya. Ahí es donde realmente se capturan. Vale, pues estos leptocéfalos, una vez que han llegado a las costas europeas, sufren la primera metamorfosis. Entonces se transforman en alevines en angulas, las famosas angulas. Estas angulas son como el adulto en miniatura y es la fase de entrada de colonización de todas las costas europeas, la fase esta de angula. Después de haber recorrido entre 6 y unos 6 o 10.000 kilómetros, es la que penetra en las costas europeas. Ahora comprenderéis la putada que representa, después de haber un animal hecho esa epopeya, este pedazo de viaje, que las capturemos, las metamos en una cazuela, le echemos guindilla, ajo y nos la comemos. Es una auténtica barbaridad después de que el animal ha recorrido toda esa distancia, ¿no? El caso es que estas angulas se quedan enfrente de las costas europeas y esperan los golpes de agua dulce que vienen con las lluvias que llegan a los ríos, ¿no? Vienen, pegan el golpetazo de agua dulce, llega el agua dulce a los estuarios, las angulas captan este olor de invierno del agua dulce y entonces ya penetran en los estuarios. Estas angulas, como podéis ver, son prácticamente transparentes. Los ingleses tienen un término muy bonito para definir esta fase, que llaman glass eels, que es angula de cristal o anguila de cristal, porque es absolutamente transparente el cuerpo y solamente se le ve el corazoncito y la fase y la parte esta de la branquia donde se produce la respiración, ¿no? Bien, pues estas angulas, una vez que entran en el estuario, empiezan a pigmentarse, se adaptan al cambio de salinidad, pasan un tiempo en los estuarios, se adaptan al cambio de salinidad y ahora empiezan la migración realmente río arriba. Hay una mayor parte migra río arriba, pero otra parte se puede quedar en los estuarios, incluso se sabe que hay una parte que incluso se queda en el mar. Pero digamos que esta ya es la anguila, este es el angulón que se llama aquí, angulón. Una especie de anguila en miniatura también, pero ya pigmentada. Y es la que coloniza, la que empieza a subir y a remontar todos los ríos e intentar pasar todos los obstáculos. Una vez que llegan a los ríos, la anguila se asienta. Si me deja el ordenador, pues puedo poner... ahí está, ya. Y esta es la fase, digamos, una vez que ha llegado a los ríos, ya se sedentariza. Es la fase del crecimiento y es el hábitat de crecimiento de la anguila. Entonces es la que normalmente se puede encontrar en un río, es la que normalmente va por ahí, la puedes pescar y es la fase de anguila amarilla o anguila parda, que también se le llama anguila amarilla porque el vientre es más o menos amarillento y el dorso un poquito dorado, pero bueno, se conoce así, como yellow wheel. Y esta es la fase de crecimiento. Y aquí ya en los ríos puede tirarse un tiempo muy variable, porque como son poiquilotermos, es decir, que su temperatura va pareja a la del medio ambiente y su metabolismo es igual, por lo tanto, dependiendo de la temperatura del medio ambiente, van a crecer más o van a crecer menos. Por ejemplo, una anguila se sedentariza y puede estar 30 años en el río en Suecia y aquí, en nuestras latitudes, pues puede aguantar a lo mejor 6 u 8 años. Todavía lo estamos estudiando. Pero el cambio de latitud entre una y otra lo determina para que la anguila tenga muchas fases de crecimiento, como es aquí, un periodo bastante largo de verano, y en el norte, pues claro, lógicamente los veranos son muy cortos y tienen muy poco tiempo para crecer. Por eso se creía antes que la anguila era un animal de crecimiento lento, porque la mayor parte de la información lo daban los anglosajones, los de centroeuropeos, y claro, como todos tenían 30, 40 años la anguila, pues es de crecimiento lento. Cuando nosotros hemos empezado a estudiar un poco la anguila del Mediterráneo, pues hemos visto que tampoco es así, sino que a lo mejor con 6 u 8 años también se alcanza la fase migratoria, ¿no?
Bueno, esta es la fase, como digo, sedentaria de la anguila, la fase que está en los ríos. Una vez que llega a un nivel de grasa corporal, entre alrededor del 30% de grasa corporal, la anguila sufre una segunda metamorfosis y se transforma en lo que se conoce como anguila plateada. No sé si habéis dado cuenta, el ojo se le agranda, se le desplaza, la única aleta que tiene, también se le ennegrece, la anguila se torna el dorso como oscuro y el vientre pues como un gris plateado, por eso se llaman anguilas plateadas. Y esta fase veis ahí como el ojo empieza a agrandarse y empieza a acercarse esa macrostalcia y se torna oscura, la aleta se le pone negra y el vientre blanco. Probablemente el vientre blanco sea para evitar ser vista o por lo menos para mimetizarse durante su viaje transoceánico. Bien, esa anguila llega al mar de los Sargazos, como digo, y no se sabe lo que ocurre. Una vez que llega, porque, como digo, cuando se mete en el mar, desaparece. Y ya todavía no hay tecnología para ir detrás de ella. Ya no se sabe, bueno, se han hecho muchos estudios, nosotros hemos colaborado con algunos de ellos, hay gente que les pone unos auténticos transmisores enormes que los tienen durante 6-7 meses durante su viaje migratorio. Después esos chips se sueltan, suben a superficie, transmiten por vía satélite por donde está la anguila y todo eso. Pero realmente hay un punto donde se pierde y no se sabe qué ocurre con esta anguila. No se sabe dónde, como digo, se reproducen y ya digo, tampoco se sabe cuándo, cómo, ni el Kama Sutra que tienen ellas, ni nada de eso. Sí se sabe que solo se reproducen una vez. Así que ríete tú de los ciervos, porque en esto, aquí, solo una vez. Menuda reproducción la que tienen que tener para morir después de haberse reproducido. Son especies semérpadas. Solo se reproducen como el salmón y como otras especies así, donde el gasto reproductivo es tan grande y tan enorme que una vez que se ha reproducido el animal muere. Y eso es lo que ocurre. Bien. ¿Cuál es el problema de conservación de la anguila? Pues el problema es este. Aquí se ve muy claramente. En esta gráfica se expone lo que es la llegada de la anguila en un índice, da igual el índice, la escala que tenga. Llegada de anguila a las costas europeas y la evolución de esa llegada a lo largo de estos 50 años. Y se puede ver muy bien esta roja o naranja o marrón o como quieras, cómo esta entrada a las costas europeas ha ido descendiendo progresivamente hasta llegar al mínimo actual. En la actualidad se dice que llegan menos del 2% de las angulas que llegaban en los años 70 del siglo pasado. Es decir, la especie está fuera de su límite de control biológico. Quiere esto decir que con un 2% cualquier factor causal, cualquier factor estocástico, al azar, en un momento dado, puede hacer que la especie se extinga. Es así. Este es el nivel de entrada en 1970. El nivel de entrada era este, pues tomando como referencia este, podéis ver cuál ha sido la evolución de la entrada de la angula en las costas europeas y norteafricanas. Bien, ¿por qué se ha producido esto? Pues tampoco se sabe exactamente, ¿no? Pero hay muchos factores que influyen en el estado de conservación de la especie. En primer lugar, pues el acceso, esa fase que cuando la angula llega a los ríos y después de los ríos llegan a los estuarios y tienen que remontar el río para el hábitat de crecimiento. Si se encuentran con una presa, con un muro o con una valla, con lo que sea, ya no pueden subir. Y esta era la distribución de la anguila a principios en el siglo XIX, que ocupaba toda la península ibérica prácticamente, y esta es la distribución actual. Es decir, se ha perdido de todo el centro de la península ibérica. ¿Por qué? Pues precisamente por toda una serie de
presas que impiden esos muros, que impiden que remonte la anguila. Pero las presas no tienen solamente esta función, porque la anguila tiene dos fases migratorias, ¿no? Es decir, tiene una que va remontando los ríos y los coloniza, pero después cuando se ha producido la metamorfosis y empieza anguila plateada, tiene que bajar otra vez al mar, entonces para iniciar el viaje hacia el mar de los Sargazos. Y claro, ahí tiene otra problemática, por lo tanto tiene dos problemáticas de conservación distintas. Una, que no puede llegar a los ríos para sedentarizarse y crecer, y otra, cuando las pocas que han llegado, pues una vez que han pasado o han sorteado ese tipo de barrera, y vamos a suponer que han llegado, pues porque la anguila remonta todo, ¿no? Entonces, remonta el río, se queda en el río y se metamorfosea, se transforma en anguila plateada y empieza la migración hacia abajo. Y ahora se encuentra con otra problemática de conservación distinta. ¿Cuál es? Las turbinas. Las turbinas de las presas. Claro, la mayoría de las presas son centrales hidroeléctricas, entonces la anguila va aguas abajo y tiene que pasar tiene que vadear. ¿Y por dónde va? Pues por donde va el chorro de agua. Y el chorro de agua está dirigido exclusivamente a las turbinas. Entonces, al pasar por las turbinas ocurren estas mortandades. Por lo tanto, tiene dos problemáticas. Una, de acceso a los hábitats de crecimiento, y otro, las pocas que han conseguido o las que han conseguido llegar a su hábitat de crecimiento migran aguas abajo, quedan destrozadas por las turbinas o en gran parte. Hay veces que, claro, hay varias presas sucesivas, entonces se ha calculado, y en muchos ríos es el 100% de la fase migratoria la que queda muerta. O sea, mueren todas, absolutamente todas las que emigran mueren por estas turbinas. Otro aspecto que tiene también es la baja calidad de las aguas de los ríos, porque claro, los ríos, la anguila aguanta lo que le echen, pero claro, hay muchos problemas de conservación porque las aguas de los ríos están muy contaminadas, están eutrofizadas, es decir, mucha carga de materia orgánica, hay especies invasoras. Como digo aquí, por ejemplo, pues España pasó de tener 1 millón de hectáreas en regadío a 3,5 millones como lo tiene en la actualidad, ¿no? Es decir, también hay una retención tremenda. Después las especies invasoras también hacen su estrago en la especie. Una tercera causa son las enfermedades. Además, estas enfermedades vienen causadas en gran parte porque el hábitat de la anguila, aunque esté contaminado, el bicho puede aguantar ahí. Pero claro, eso no quiere decir que salga indemne. Eso quiere decir simplemente que yo estoy viviendo ahí, pero eso tiene un peso de el vivir en un ambiente contaminado de metales pesados, de lo que sea. Claro, su sistema inmunológico se deprime, entonces es presa de muchísimas enfermedades. Pero una de las más grandes es la que tiene este parásito, un parásito que además también es otra especie invasora, importado de Japón. Cuando se trajeron anguilas de Japón para la anguilicultura en Europa, se trajeron un parásito que aquí no había. En Europa las anguilas europeas no había. Y este parásito no le afecta digamos que no mata a la anguila, pero se establece justo en la vejiga natatoria. La vejiga natatoria es un órgano de flotabilidad del pez. Y es el órgano donde te dice que el animal puede mantenerse en una posición de la columna de agua según su control de gases que tenga en esta vejiga natatoria. Esta vejiga natatoria lo que hace el parásito es que la endurece, por lo tanto pierde elasticidad y se queratiniza. Claro, esta vejiga natatoria es un órgano esencial para un animal migratorio, como es este, con lo cual cuando empieza la migración, como tiene la vejiga natatoria tocada, pues ya no tiene esa capacidad de desplazamiento hacia el mar de los Sargazos, que tiene que meterse 6.000 o 10.000 kilómetros de distancia, con lo cual muchos de estos animales quedan exhaustos y mueren en el camino, simplemente porque no tienen este órgano de flotabilidad, y esto lo afecta el parásito, ¿no?
La pesca. La pesca es otra, como es un animal exquisito, tanto en la fase de la angula como de la anguila plateada, es un animal muy atractivo por su carne, es muy perseguido por los humanos. Y por lo tanto hay una tremenda pesca, estos son pescas de angula, pero también está la pesca de la anguila. Entonces hay una enorme cantidad, se calcula que puede haber un colectivo de alrededor de unas 20.000 personas en Europa viviendo de la anguila, o que vivían de la anguila. Pero claro, estos son todos anguilas en migración, son todas anguilas plateadas que se consumen, se capturan en Irlanda y se exportan hasta a Suecia, en fin, a otros países para su consumo, ¿no? Aquí lo que están haciendo es separar los grandes de los chicos, probablemente los machos de las hembras. Y además tiene otro aspecto que es ya muy atractivo, porque la angula, como es un bicho que es muy rentable, pues ahora ha venido todo un tráfico ilegal de la angula que va, hay un mercado negro que capturan las angulas aquí en Europa y se las llevan a Japón, se las llevan a Asia para cultivarlas. Entonces, se capturan aquí las angulas, como es un animal, esto es en un decomiso que se hizo en Algeciras, un centro ilegal que se hizo en Algeciras, donde cogimos 300 o 400 kilos de angulas que ahora mismo parece, teóricamente estarán por aquí, por los ríos de Andalucía, porque nosotros las soltamos todas. Pero aquí te puede costar un kilo de angula a pie de río alrededor de 500 o 600 euros, lo más caro. Puesto en Asia ya cuesta 6.000 euros el kilo. Y de 6.000 euros, cuando lo sueltas en un estanque, ellos son capaces de producir entre 15 y 20.000 euros por kilo de angula. Con lo cual el negocio es brutal. Y además también tiene otra salvedad, y es que a ti te cogen con 20 kilos, porque esas maletas son maletas que llevan las mulas, normalmente 2 por persona, donde meten 20 kilos de angula en cada maleta, son 40 kilos, ya les renta, porque son, imaginaros la cantidad, ¿sabes? Ya son casi a 6.000 euros allí, pues son 250.000 euros lo que puede transportar cada uno. El negocio es bastante, pero como te cogen con angula, no te cogen con cocaína, te ponen una multa por delito contra la flora y la fauna. No es lo mismo que te cojan con angula que te cojan con cocaína. Por tanto, se está metiendo la mafia japonesa, la mafia asiática, se está metiendo mucho en el mercado ilegal, porque es que realmente tiene muchos beneficios y bueno, pues los riesgos son bastante menores, ¿no? ¿Cuál es la problemática? Pues probablemente no hay ninguna causa que lleve directamente a la extinción de la anguila. Pero claro, la suma de la pesquería, la contaminación, la fragmentación de los ríos, la contaminación de las aguas, las enfermedades, los parásitos, todo en conjunto es lo que hace que realmente pues esté desapareciendo la anguila. A nivel europeo, los científicos empezaron en los años 80 a decir que la anguila estaba muy mal, como siempre, no se le hace caso, y pasa el tiempo, la anguila sigue descendiendo hasta que ya en 2007 pues se toma la decisión en el Consejo Europeo, por fin, de plantarle cara, y entonces establece el reglamento de la Unión Europea que obliga a los Estados miembros a desarrollar planes de conservación para la anguila. Al mismo tiempo está ya incluida en el CITES, no se puede exportar ni se puede importar, y está declarada en peligro crítico de extinción en la UICN. En peligro crítico es una categoría de conservación que dice textualmente que si los factores causales que han llevado a esta especie al estado de peligro crítico continúan por durante 10 años, la especie puede estar en riesgo de extinguirse. es decir, en 10 años, peligro crítico de extinción.
Bueno, nosotros estamos, porque como esto obliga a los Estados miembros, y los Estados miembros delegan, como están las competencias, pues delegan en las comunidades autónomas, por ejemplo en el caso de España en las comunidades autónomas, y en Andalucía, pues en la Consejería de Medio Ambiente nos ha contratado a nosotros, y nosotros nos hemos metido en la teta de la anguila e intentando sacar ahí, pues, ¿qué le vamos a hacer? Dinero para investigar, dinero para trabajar, dinero para todo, porque para eso es para también lo que nosotros estamos, es un toma y daca, ¿no? En la consejería hemos conseguido que se prohíba durante 10 años la pesca de la angula. Eso nos ha traído un montón de problemas, un montón, hasta que nos llegaron a hundir un barco. El barco que usábamos en los experimentos, los furtivos, nos lo hundieron, que a nosotros, bueno, nos afectó, pero realmente a quien le afectó era el pescador con el que lo contratábamos, ¿no? Se lo hundieron un barco y se tuvo que comprar el otro, que costó 30.000 euros, el pobre hombre. Otra cosa que estamos haciendo también es colaborando con el Seprona, con la Guardia Civil, para intentar eliminar a estos furtivos que te tienen ahí, pues bueno, van también detrás de ti y uno está también un poquito amenazado, ¿no? Porque han llegado a amenazarnos en varias ocasiones con el tema este de las angulas. Esto es una actuación en el Guadalquivir, del Seprona, donde bueno, pues se decomisaron unos cuantos barcos, que son barcos todos ilegales, no tienen papeles, no tienen nada, pero seguían pescando allí. También estamos intentando hacer un catálogo de obstáculos para intentar permeabilizarlos y que la anguila pueda subir a esos hábitats de crecimiento que ahora mismo les es imposible. Estamos soltando muchas angulas, yo creo que ya hemos soltado, yo creo que está entre los 3 o 4 millones de individuos, los hemos soltado ya por los ríos andaluces. Todo esto viene fundamentalmente, nos nutrimos de los decomisos que se llevan a cabo en los puertos, en los aeropuertos, en las aduanas en general. Este concretamente venía de Girro, nos los mandó Interpol para acá, se llegó a Sevilla. Y bueno, pues todas estas anguilas que venían perfectas, o sea, saben perfectamente cómo hay que trasladar las anguilas, porque estas iban para Bangkok, concretamente estaban en Bangkok, pero las llevan perfectas, iban todas vivas en bandejas de 1 kilo, una temperatura muy baja, el metabolismo bajo, y bueno, pues las angulas iban perfectas hacia su... Después cogimos todas estas angulas, las llevamos a un centro en Puerto Real, allí les damos un baño salino para quitarle parásitos y después ya es cuando las vamos soltando. Tenemos todo un catálogo de sitios donde vamos progresivamente soltando angulas por todos los sitios para intentar que esta fase de crecimiento que estaba prohibida o que está impedida por los obstáculos, pues por lo menos estamos soltándola en estos ríos, ¿no? ¿Qué más? Ahí, ahí, listo. Esto también lo estamos haciendo, intentando buscar restaurantes por toda Andalucía donde se vendan angulas, porque es que se están vendiendo también, los pescadores están por ahí, pero tú llegas a cualquier restaurante y de pronto te encuentras angulas del Guadalquivir, las famosas angulas del Guadalquivir, pero oiga, esto está prohibido, ¿usted qué coño hace vendiendo angulas, no? Pues la gente incluso lo publicita, ¿no? Pues eso también lo estamos... Y después estamos desarrollando un estudio bastante grande en el Guadiaro. El Guadiaro yo creo que es el mejor río conservado de Andalucía, uno de los mejores de España, donde todavía no tiene embalse. La mayoría del cauce corre por el Parque Natural de los Arcos Nocales. Y ahí lo que estamos haciendo, pues en una parte que estamos pescando en el río, para estudiar la biología de la especie, las densidades, la problemática de conservación, los parásitos, las edades, en fin, todo lo que es necesario estudiar en esta especie en el río,
por un lado, y por otro, pues también estamos en el estuario, ahí en la zona de Sotogrande, estudiando el reclutamiento, es decir, la entrada de Angula, la vamos a ver si eso va evolucionando a más, a menos, o a ver cómo hasta ahora hemos fracasado con todo éxito, porque no conseguimos todavía dar cómo hay que capturar a la especie. Mira que lo estamos intentando, pero no hay manera de dar con la mejor manera. Y después estamos haciendo también un programa de sensibilización, pues bueno, pues dándolo a los restaurantes, a la gente, a los colegios, etcétera, para esto. Y por último, estamos metidos en un proyecto europeo, el famoso proyecto Sudoan, que es un proyecto que nos han dado del programa Interreg Sudoe, y estamos 10 instituciones, 3 españolas, o sea, una en el País Vasco, otra en Cataluña y otra aquí en Andalucía, después 2 en Francia, 2 o 3 en Portugal, en fin, bueno. Y entre todos estamos intentando aunar metodología, aunar problemática, aunar datos para analizarlos. Nos han dado 1.600.000 euros para 36 meses entre 10, o sea que tampoco es para tanto. A mí me han llegado 80.000 euros para 3 años, que tampoco es para mucho dinero, pero bueno, algo es algo, ¿no? En fin, con todo esto, pues quizás en un futuro, no lo sé si en un futuro llegaremos a conseguir que la anguila se recupere o no, no lo sé. El futuro es un poco incierto, ya veremos más adelante. Eso es todo, muchas gracias.